Y tiene que ver con la definición que hace la RAE de lo que es emprendimiento. Miren, según la RAE, el emprendimiento es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. O sea, mire, no es la definición que yo doy, es la definición que da la RAE de emprendimiento. ¿Esto qué nos muestra? Que para poder emprender yo necesito herramientas a diferentes niveles. Necesito herramientas a nivel personal, necesito herramientas a nivel social, herramientas a nivel administrativo, porque es que al final el emprendimiento en lo que se convierte es un acto por el cual yo busco ayudar a otros generando valor en su vida. Entonces la primera pregunta que yo les tengo acá es, ustedes que ya se metieron o que quieren meterse en este cuento del emprendimiento, ¿tienen claro en qué van a ayudar a sus clientes y a sus clientas? ¿Qué van a solucionar en su vida de tal manera que generen valor en ella? De tal manera que estas personas a las que ustedes les están resolviendo un problema estén dispuestas a pagar y hacer un desembolso pequeño, mediano o grande por ese producto o servicio. Ah, que es que mi negocio es B2B. Bueno, en el B2B pasa lo mismo. ¿A quién estás ayudando y qué estás resolviendo que le está generando un valor que quiera contratarte? Cuando nosotros vemos el emprendimiento como un proceso por el cual yo ayudo a otros, empiezo a entender que mi trabajo y las habilidades y las herramientas que yo debo desarrollar tienen que permitirme a mí como emprendedor y emprendedora conectar con la gente de manera tal que le pueda solucionar cosas. Ahora bien, cuando yo emprendo, no únicamente tengo que conectar con mi cliente, tengo que conectar con las personas a diferentes niveles. Mire, tengo que conectar con la sociedad, tengo que conectar con la gente que me da los créditos, tengo que conectar con las personas de logística, tengo que conectar con el gobierno, con los clientes, con los colaboradores, con los proveedores, con todo el mundo. Y en ese proceso, todas las personas con las que yo conecto, pues son personas. Y mire este dato que también es impresionante. Resulta que genéticamente los seres humanos compartimos un 99,6% de nuestro genoma, que es algo impresionante. Solo nos diferenciamos en el 0,4%, pero ese 0, bueno, en realidad es el 0,04%. Ese pedacito que nos diferencia nos hace únicos y es irrepetible. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando yo tengo una idea de negocio, tengo que entender ese pedacito que involucra a mis clientes y a mis clientas para poder desarrollar una idea poderosa. ¿Por qué? La gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos cuando entramos a emprender es esta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y tiene que ver con esa diapositiva que está ahí. Mire, cuando el profesor está explicando la clase o el jefe está dando la tarea o la jefa, en fin, todo el mundo dormido. Cuando está asignando la tarea, todo el mundo dormido. Pero cuando está contando su vida, todo el mundo está despierto. Yo digo que no hay nada más poderoso que un muy buen chisme. Esa sensación que uno tiene cuando a uno le van a contar un chisme es la sensación que uno debe despertar en sí mismo a la hora de entender qué va a solucionar en la vida de los clientes. Yo generalmente le pido a la gente, en este caso, que haga una tarea muy sencilla. Aquí todos usamos WhatsApp y si no usan WhatsApp, usan Telegram, ¿cierto? Y si no usan Telegram, usan Instagram o TikTok. Hagan el ejercicio, cojan un contacto suyo, el que ustedes quieran, y escríbanle a una persona, venga, quiero contarle algo, le tengo un chisme, ¿cierto? La persona, así usted no le habla hace mucho tiempo, le va a contestar, o por ejemplo, como decimos acá en Colombia, cuénteme, ¿qué pasó? Si usted no le contesta rápido, la persona va a insistir y va a insistir y va a aumentar su nivel de curiosidad exponencialmente con el tiempo que usted deje sin contestar. Bueno, esa curiosidad es la que nosotros tenemos que tener con nuestro cliente. Y eso que está acá del profe contando su vida es lo que nosotros tenemos que desarrollar como una gran primera herramienta a la hora de emprender. Mire, nosotros en el emprendimiento solo contactamos con personas. En cualquier escenario son personas. Ah, que la inteligencia artificial em, va a suplir muchas cosas. Sí y no, porque al final
una de las cosas más importantes es que se parezca 100% a los humanos y todavía no ha llegado allá. Yo creo que Latinoamérica va a tener un gran boom porque nos habla y nos permite iterar y pivotear. Sin embargo, el gran reto está en que se haga humana porque valoramos mucho el contacto humano y al final es lo que tenemos. En ese orden de ideas, yo tengo que entender que las personas se comportan por lo siguiente. El 95% de los comportamientos de una persona están determinados por cómo se siente y solamente el 5% están determinados por su cognición, por su proceso racional. ¿Mm? Entonces, hay gente que me dice, ay, pero hay gente que es muy racional. La racionalidad termina siendo una respuesta a esa emoción que está allí, que evita que yo deje que mi emoción fluya de manera desmedida. Pero cuando usted se da cuenta de esto y se da cuenta que el 100% de las emociones está determinada por sus percepciones, usted entiende que cuando usted conoce a su cliente, realmente puede conectar con él de esta manera, generando un proceso sistemático que le permita contarle historias, que activen emociones contundentes, que al final leen los argumentos para que usted conecte con este de manera profunda. Aquí la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué tanto estoy conociendo yo a mi cliente? ¿Qué tanto me estoy quedando en la superficialidad de mi cliente? ¿Y qué tanto estoy yendo en realidad a entender el por qué esta persona hace lo que hace? Pero no solo a mi cliente, ¿no? Sino a mis proveedores y a todos los que están involucrados en la cadena. Pero focalicémonos acá en el cliente. ¿Qué tanto estamos conociendo al cliente? ¿Cómo es ese proceso por el cual yo decidí emprender? Yo decidí emprender porque tengo unas habilidades o vi una oportunidad y a partir de allí generé un producto de servicio y ahora le estoy buscando el nicho de mercado. O yo lo que hice es que leí una necesidad del mercado y a partir de allí desarrollé un producto o servicio o desarrollé una herramienta tecnológica que le quiero vender. Esto es muy importante a la hora de emprender. Generalmente, y lo que debería hacerse es que uno entienda un nicho y desarrolle el producto. Pero lo que pasa generalmente es que uno desarrolla un producto y luego él le busca el nicho y empieza a partir de allí a venderlo. Independiente de cuál sea el camino, yo tengo que tener claro esto. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Y el por qué hace lo que hace. ¿Para qué? Para que yo me pueda diferenciar en un momento en donde tenemos la guerra por la atención. Estamos peleando en los móviles y en todo por capturar atención. Entonces la pregunta de qué tanto entiendo yo a mi cliente y lo descifro en ese proceso es determinante. Porque cuando yo entiendo eso, empiezo realmente a trabajar las percepciones y a entender que mi producto tiene que estar apalancado, mi producto o servicio tiene que estar apalancado y contar una historia a partir de su funcionalidad o desempeño y a partir de la conexión que genera por estos clientes, con estos clientes y estas clientas, ¿no? Y esto va porque el cerebro no evolucionó para vivir, el cerebro evolucionó para no morir. Por eso es que las personas generamos mucha mayor respuesta para evitar lo negativo que para tener consecuencias positivas. Los grandes cambios de las personas muchas veces se dan, por ejemplo, en el mundo fitness, no se dan porque quieren verse bonitas, sino porque tuvieron un evento adverso y les toca cambiar su vida. Pasa lo mismo. Entonces, descifrar la mente de mi cliente es determinante para que yo pueda desarrollar un producto o servicio de manera contundente y a partir de allí contar una historia. ¿Por dónde comenzamos? Mire, hay muchas teorías de insights, de jobs to be done, pero en mi experiencia y trabajando en lo que trabajo y con mi empresa, he entendido que todo se resume a tres grandes elementos. El primero, yo debo entender qué necesidades, entre comillas, funcionales voy a resolver yo en la vida de la persona. Es decir, yo qué voy a hacer por la gente en el día a día. Yo qué voy a hacer por las personas en el hoy, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo. El móvil lo que me permite es, ya ni siquiera es comunicarme, es tomar fotos, es mantenerme conectado con el mundo, con mi hija, ¿cierto? Eso hace por mí en el día a día. Ahora les hago una pregunta. ¿Eso lo hacen todos los celulares que hay en el mercado? Sí. Hoy en día yo puedo decir que sí.
Del más barato al más caro, todos permiten instalar WhatsApp, todos permiten tomar fotos, tienen una cámara decente, mucho mejor que otras cosas. Eso me resuelve a nivel funcional. Oiga, pero resulta que a nivel funcional yo tengo que conectar con una necesidad emocional. Y es cómo se siente la persona cuando usa el producto o servicio. Aquí ustedes váyanse preguntando, ¿cómo se sienten los clientes a los que yo les estoy hablando con mi producto o servicio? Cuando lo compran o cuando lo usan. ¿Qué pasa en ellos? ¿Transcurren, pasan de un punto A un punto B? Porque hay personas que le hacen fila a iPhone, pero no he visto el primero que le haga fila a Pixel, a Pixel, perdón, que es el de Google. ¿Qué está pasando allí? Porque hay un grupo de personas que han conectado tanto con una marca que están dispuestas a hacer una fila y otras que no. Ahí es donde yo empiezo a ir un paso más allá y a generar muchísima más diferenciación. Cuando yo entiendo si mi diferenciación está únicamente en los procesos o está en las conexiones y las historias que estoy contando. Entonces, quiero que ustedes vayan pensando acá en esos emprendimientos que quieren hacer, qué están resolviendo en el día a día y cómo se sienten las personas cuando interactúan con ese producto o ese servicio que les está ofreciendo, o cómo se sienten las empresas. Y por último, ¿cuáles son esas necesidades emocionales, sociales o prosociales? Ojo, esa necesidad prosocial no tiene que ver con lo que yo quiero resolver en la sociedad, sino tiene que ver con cómo yo quiero que me vea cuando interactúo con cierto producto o servicio. ¿Qué quiero yo que piense en mi entorno cuando voy a una tienda de ropa X o cuando voy a un restaurante X o cuando tengo un móvil X o cuando compro pulseras o manillas? Piensen ustedes ahí, ¿qué resuelvo en el día a día de manera fáctica, más tangible? ¿Cómo se sienten esas personas y cómo están siendo percibidas por su entorno? ¿Por qué? Porque cuando yo emprendo, tengo que entender esos insights, no solo para desarrollar productos y servicios, sino para contar historias contundentes. Miren, ¿qué es esto que está acá? ¿Están todos viendo qué hay ahí? ¿Alguien de acá, cierto? ¿Alguien de acá cocina? Eso es una jarra medidora. ¿Sí? Una jarra, gracias, Camila. Es una jarra medidora. ¿Qué sucede con esa jarra medidora? Si alguien hace postres, una de las cosas más difíciles en la vida es hacer un postre, porque las cantidades en los postres o en la repostería tiene que ser exacta para que los sabores se mantengan. Y la forma en cómo interactuamos con esta jarra es un poco antinatura. ¿Por qué? Porque la forma de ver que la medida sea exacta es o levantándola de esta manera o, si yo la tengo así, agacharme un poquito para ver que esté normal. Bueno, pues hubo una marca que en 18 meses logró vender 2 millones de unidades simplemente porque intervino la forma en cómo estaba puesta la cinta métrica, por decirlo de alguna manera, permitiendo que yo interactúe con la jarra de manera normal. La jarra está abajo y yo la mire y diga, perfecto, ya puedo seguir. No se altera por la manipulación que yo tenga de ella. Entonces es muy importante que yo empiece a entender eso. Y eso solo lo logro a partir de la observación. Entonces, primera herramienta que me tengo que llevar, tengo que responder estas tres preguntas del cliente, de las clientas, de las personas que están allá afuera a las cuales voy a vender mi producto o servicio. Una vez yo tengo despejado eso, no tengo que perderme en la metáfora de la luna. Si bien es cierto, muchos quisiéramos conocer la luna, en este caso, esa luna es nuestro cliente o nuestra clienta, no podemos perder de vista la Tierra, nuestro planeta. Y estoy viendo que iban todos los astronautas para la luna, se asomaron por las ventanitas y uno no pudo ver, miró para abajo y vio la Tierra y dijo, oiga, pero estamos obsesionados con la luna, mire de lo que nos estamos perdiendo. Y eso es lo que nos estamos perdiendo, tiene que ver con entender mi cancha de juego. Saber yo como emprendedor o emprendedora con qué cuento.
No, emprender no solo es un tema de pasión. Yo, el primer emprendimiento que yo tuve fue cuando me gradué de la universidad. Bueno, era una persona muy joven y el contexto social era diferente, pero fracasé porque no supe administrar el dinero con el que estaba ganando, ¿no? Entonces, me lo gasté en fiesta, ¿sí? Tenía 23 años y con mis socios nos lo gastamos en fiesta. Grave error. No sabíamos con qué contamos, identificamos una necesidad, pero no teníamos todas las habilidades. Yo tengo 42 años, hace 18 años no era tan democrático el conocimiento como yo entrar hoy en día a una clase virtual y tener herramientas de administración. Y yo soy psicólogo, bueno, el dinero se perdió. Yo tengo que saber con qué cuento. Mi gran pasión ha sido el emprendimiento, más allá del que el emprender me gusta mucho. Y yo no sabía con qué contaba. Yo tengo que entender con qué cuento, porque cuando uno entiende como emprendedor qué habilidades tiene, alguien abrió por ahí el micrófono. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, cuando yo entiendo qué tengo como emprendedor, pues evidentemente construyo productos basados en las posibilidades y no en las limitaciones. Sí, esta frase de Mario Benedetti me gusta mucho y es: si uno conociera lo que tiene con tanta claridad como conoce lo que le hace falta, como emprendedor sería mucho más exitoso. Y es construir emprendimientos que conecten con esas habilidades que uno tiene o que uno está dispuesto a seguir desarrollando. Miren, Mario Puig tiene una frase que me encanta y es: hemos construido una vida basados en nuestras limitaciones y no basados en nuestras posibilidades. Para yo construir una vida basada en mis posibilidades, tengo que trabajar sobre lo que tengo, no sobre lo que me falta. ¿Sí? La educación, con todo respeto, lo que ha hecho es ponernos en un estado intermedio. Si yo soy bueno para el español, debo contratar a un profesor de español. Y eso es el éxito para mí en el emprendimiento, y es que yo siga potenciando lo que ya tengo fuerte. Tiempo después lo que entendí es que yo tenía que tener un director financiero. Punto. Lo mío no era el dinero, lo mío es lo mío. Y voy sobre eso. Bien, para eso yo desarrollamos en Raka un método que es muy sencillo por sus siglas en inglés, y es el método que yo llamo VAS, Values, Action and Storytelling, y es: identifique sus valores. ¿Por qué un tema de valores? Porque hoy en día el emprender tiene que ver con la autenticidad, y sobre todo emprender con éxito tiene que ver con dos variables muy importantes que son coherencia y consistencia. Para usted ser coherente y que esa coherencia se mantenga a lo largo del tiempo, tiene que venir y hacer fit con quién es usted como emprendedor y con lo que usted quiere de su negocio. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es identificar los valores que quiere promover de su negocio, los valores sobre los que quiere establecer la relación con sus clientes, y a partir de allí establecer acciones, productos o servicios que le permitan mostrar esos valores. Miren que al final los productos o servicios y la forma como uno los entrega son los valores en acción de una compañía o de un producto o de un servicio. Cuando yo entrego algo a mi cliente, lo que le estoy diciendo es: mire, esto es lo que yo valoro de mi servicio. Punto. ¿Sí? Las marcas que usamos representan cómo vemos el mundo. Si yo no consumo carne o consumo carne, representa cómo veo el mundo. Y a partir de allí, cuento las historias que me permiten conectar con los clientes. Entonces, cuando yo entiendo que las acciones son los valores en acción que me van a permitir contar esas historias, empiezo a entender que mi producto o servicio tiene que ser una extensión de lo que yo creo, pero que resuelva esa necesidad que identifiqué de parte de los clientes. Para eso, les recomiendo este, este formatico. Es un formatico muy sencillo. Usted dice: venga, ¿qué es lo que yo hago como producto o servicio? No, que yo vendo chocolates. No, que yo estoy desarrollando un software para ayudar a las empresas a definir OKRs. No, que yo en realidad lo que estoy ayudando es, voy a desarrollar
un software para que las pymes tengan un sistema contable más sencillo y quitarle el negocio así. Eso es lo que usted hace. Pero ¿cuál es su superpoder? Es decir, ¿qué es lo que le va a permitir a usted ganar en el mercado para poder decir que le va a quitar parte a eso? Y ese superpoder tiene que dejar claro dos cosas. Uno, funcionalmente, ¿qué lo hace poderoso? Y emocionalmente, es decir, a nivel de valores, ¿qué lo hace diferente? Miren que cuando usted emprende, tiene que tener claro su enemigo. Tu enemigo no es necesariamente otra persona o su competencia. Tu enemigo es usted que va a derrotar en el mercado. ¿Mm? Las empresas que crecen tienen muy claro el enemigo, tienen muy claro a quién va a derrotar para que sus clientes lleguen a donde quieren llegar. Y esas dos combinaciones le permiten a usted empezar a construir su propósito de negocio. El propósito superior no es solamente un tema inspirador, el propósito superior me da norte de negocio. Me permite a mí entender que todas las evoluciones que yo haga de mi marca, que todas las evoluciones que yo haga de mi producto o de mi servicio, le construyen valor a una marca que al final tiene un rol dentro del contexto. ¿Y por qué esto se ha vuelto relevante en el emprendimiento? Porque si hablamos que estamos en la guerra por la atención, donde hoy en día hay escuela de influencers, ¿cierto? Quiere decir que mi móvil, mi celular, está lleno de información y de contenidos. Y yo, como nuevo emprendedor, tengo que diferenciarme, pues tengo que tener muy claro cómo. Por eso, entiendo a mi cliente, entiendo qué tengo a nivel funcional y emocional y empiezo a contar esa historia que haga coherencia con ese negocio que yo definitivamente estoy dispuesto a trabajar y a construir en el día a día de manera coherente y de manera consistente. Bien, una vez yo tengo claro quién es mi cliente a nivel funcional, emocional y social, y tengo claro mis valores, las acciones y la historia que voy a contar, tengo el reto de activarlo, ¿cierto? Cuando yo empiezo a activarlo, pasa lo que pasó aquí en el Hotel Ritz. Miren, yo les voy a poner ese ejemplo. ¿Quién me ayuda o quién me puede decir qué está pasando en esas imágenes? Así sea escritico ahí mientras yo tomo cafecito. Eso que está ahí es un peluche, ¿cierto? O un muñequito de peluche, ¿verdad? Vea el muñequito de peluche manejando un carrito de golf. Vea el muñequito de peluche tomando sol. Mire, a mí la que más me gusta es el muñequito de peluche recibiendo un masaje. Está de vacaciones, ¿sí o no? ¿Qué pasó ahí? Pues miren, imagínense, está relajado, exacto. Imagínense lo que pasó acá. El Hotel Ritz es un hotel pues donde uno tiene que pagar mucho dinero y este es un caso de éxito donde se democratizó el disfrute del hotel y la conexión con sus clientes. Resulta que, no sé si alguno de ustedes tiene hijos o hijas, sabe que cuando uno tiene un hijo o una hija, el peluche es muy importante, ¿sí? El peluche no se puede quedar, pues resulta que al niño se le quedó el peluche en el hotel. Se dieron cuando van llegando al aeropuerto la familia, llaman del hotel y le dicen, mire, aquí Juanito dejó el peluche, pero no se preocupe, muéstrele estas fotos a su hijo mientras nosotros se lo hacemos llegar. Las fotos que le enviaron fue, tu peluche está teniendo el mejor momento, no te preocupes por él mientras llega. Todos los colaboradores del hotel entendieron y conectaron no solo con la necesidad del cliente, conectaron con el propósito de la marca. Cuando yo conecto con el propósito de la marca y entiendo el insight del cliente, lo que construyo es un negocio poderosísimo. Porque hoy en día la gente penaliza muchísimo al emprendedor y a la empresa incoherente, ¿sí?
Por eso cuando hace un tiempo en Bogotá pasó lo que pasó con una feria, que no vamos a mencionar, fue que a la siguiente feria nadie fue. No porque la feria fuera mala, lo que penalizaron fue la coherencia de la marca con la coherencia del emprendedor. Y eso es determinante para que nosotros podamos seguir construyendo. Y cuando yo entiendo eso, apago el piloto automático y evidentemente mi negocio se vuelve en un elemento de evolución constante que permite construir una relación entre nosotros y nuestros clientes y en realidad todos nuestros stakeholders. Entonces, para recapitular, primera herramienta, entendamos necesidades. Segunda herramienta, entendamos lo que tenemos. Tercera herramienta, activémoslo desde quién somos en realidad. Cuando yo tengo claro las necesidades que resuelvo y tengo claro lo que tengo para resolver, emerge en realidad quién soy y emerge lo que hoy en día piden, que es la autenticidad. Y la autenticidad, según la RAE, es la cualidad de auténtico, que tiene que ver con verdad, certeza, evidencia, legitimidad, seguridad y realidad. Ejemplo, Balenciaga, IKEA, ¿no? Balenciaga 900 euros, IKEA 16 euros. Parece un meme, pero fue verdad. Balenciaga lo lanzó e IKEA lo sacó por la tarde. IKEA siendo IKEA. Cuando una marca, independientemente de su tamaño, es auténtica, crece mucho más rápido. Entonces, cuando a mí me dicen, Raúl, ¿cuál es la mejor metodología para emprender? Lean Startup, Canvas, los Design Sprint. Yo le digo, mire, cualquiera. Lo importante es que usted tenga claro qué resuelve, escucha a su cliente, tenga claro cómo lo va a resolver y vaya iterando constantemente en ese proceso. ¿Qué es ir iterando constantemente? Es ir haciendo este tipo de aproximaciones. Es ver cómo yo voy construyendo ese market product fit para ir cerrando la brecha entre lo que yo le quiero dar a mi cliente de manera auténtica y lo que mi cliente quiere comprarme, que le permita construir una relación que cuando yo vea la imagen de IKEA diga, sí, tiene toda la coherencia del mundo, que IKEA lance ese meme que está ahí. Cuando yo tengo claro eso, construyo un producto desde lo que tengo o desde lo que descubrí, desde lo que son los valores, desde lo que es lo que va a ser el negocio, conecto y entiendo la unicidad de mi marca y lo que va a permitirme a tener esas características ganadoras para romperla en el mercado, me convierte en una persona corporativa, en una marca fácil de entender. Y cuando las marcas son fáciles de entender, generan confianza. Y cuando se genera confianza, hay una conexión real y profunda. Miren, hay una investigación del Banco Mundial que luego profundizó en el Banco Interamericano de Desarrollo, que mostraba que hay una relación directa entre el ingreso per cápita de los países y los niveles de confianza entre particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor confianza siento yo en la gente que vive en mi país de que esas personas no van a hacer nada malo, los países tenían un mayor ingreso per cápita. Los países de mayor ingresos per cápita, ¿cuáles eran? Los nórdicos. Los de la mitad, ¿cuáles eran? Los europeos, occidentales, España, Francia. ¿Cuáles eran los más bajos dentro de esos que evaluaron? Colombia y Perú eran los dos de abajo. Y la relación era directa. Entonces, estamos en búsqueda de esa conexión. El trabajo finalmente que tenemos como emprendedores tiene que ver con eso. Interactuar con el cliente, conectar con las personas y asegurarnos que los vamos a dejar más capaces de llegar a donde quieren ir. ¿Cuándo dejo yo a alguien capaz de llegar a donde quiere ir? Cuando le resuelvo una necesidad, cuando entiendo en realidad esa trilogía entre lo que hago en el día a día, cómo se siente cuando interactúa con mi producto o servicio y qué gana a nivel social. Obviamente, lo dejo yo empoderado porque le entrego un producto o servicio que le resuelve eso y se lo resuelve de manera constante y eso lo logro cuando tengo claro desde dónde estoy emprendiendo, ¿no? Y ahí es que la rompo. Y eso
me permite activar mi producto o servicio de manera auténtica desde el autoconocimiento de lo que tengo en mi producto o servicio, me conecta con los demás y transforma mi entorno y evidentemente mejora esa conexión con el lugar que habito, que es mi cerebro. El emprendedor necesita una herramienta muy importante y es la claridad mental. Y es muy difícil tener claridad mental a veces cuando uno emprende porque hay muchos retos, ¿no? No solo con las ventas. Si hay ventas, todo es más fácil, pero no, hay que luchar por las ventas, pero hay que trabajar con los proveedores, hay que trabajar con los colaboradores, hay que entender el gobierno. Entonces, necesitas muchísima tranquilidad, entre comillas, para poder tener todo en orden y eso solo se logra cuando tienes un negocio y puedes liderarlo de una manera coherente. Teniendo eso claro, ya no voy a hacer marketing, sino puedo entrar en modelos de growth y de branding mucho más sencillo. A mí me encanta Andy Stallman y Andy Stallman acuña el concepto del branding, que es la fusión entre el branding y el marketing. Hay un ejemplo que a mí me encanta cuando hablamos de la fusión entre el marketing y el branding y es, marketing es invitar a salir a alguien. Branding es la razón por la que le dicen a uno que sí o que no. Si usted hace marketing cuando invita a salir, ¿no? Hace un push para que la gente lo compre. Pero el branding es la verdadera razón por la que usted conecta o no con un producto o con un servicio y se acerca a una marca. Entonces, cuando yo emprendo, tengo que tener esto claro para que mi emprendimiento no sea tan anárquico y en realidad me permita a mí tener mucha claridad con el nicho que yo quiero conectar. Uno de los grandes retos del emprendimiento es qué comunico y cómo hago que me vean. Y la forma más fácil de hacerlo es teniendo clara esos dos elementos. Cuando yo tengo claro esos dos elementos, esta frase de Peter Drucker es lo que nos permite cerrar de la mejor manera posible y es que el futuro lo creamos todos los días y lo podemos predecir a diario con base en lo que vamos construyendo como emprendedores y como emprendedoras en nuestro entorno. Esas son las herramientas que yo quería dejarles para el día de hoy. Sé que tenía poco tiempo, de pronto me volé ahí un par de minuticos, pero bueno, ahí sí ya, muchísimas gracias. ¿Cómo nos fue? No sé si tienen preguntas, quejas, reclamos. Si les gustó, me llamo Raúl. Si no les gustó, me llamo José. No, mentira. Muchas gracias, Raúl. En verdad, y también a todos los que participaron. Si alguna persona tiene alguna duda, justamente quería pedirte eso, Raúl, si puedes dejar como tus datos de contacto, que le pueda escribir sin ningún problema. Y nada, verdad, mil gracias por estar aquí. El jueves tendremos otro espacio sobre marca personal, sobre construcción de marca personal. Entonces, nada, los estaremos esperando también el jueves a esta misma hora, 9 de la mañana, 9 Colombia. Y nada, si no tienen dudas, mil gracias por este espacio. Aunque, bueno, ahí vi una mano levantada. No sé si... Gracias a ustedes. Ay, sí. Lenny, es que yo no puedo verlo desde aquí. Espera. Hola, Lenny. Espérate, aquí está. Lenny no ¿Aló? está, pero yo quería decir que, Raúl, muchísimas gracias. A mí me encantó la charla, me pareció muy al grano, muy clara y seguramente pues puede que tengan la gente más comentarios, más dudas y por eso Camila te ha pedido los datos, ¿no? Pero de verdad que me ha gustado mucho. Muchas gracias. Amalia, muchísimas gracias a ti. De verdad, lo que necesiten, estoy para ustedes. Como les decía, para mí el emprendimiento es un motor de transformación personal y social. Entonces, bueno, verdad que un abrazo para todos y para todas y un feliz 2025. Muchas gracias. Yo creo que a todo el mundo le ha encantado. No hay más que ver todos los emoticones que están poniendo. Gracias. Chao. Gracias a todos, hasta luego. Nos vemos el jueves. Hasta luego, gracias. Nos Muchas vemos. gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.
Gracias. Gracias. Gracias.